Bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas. En esta ocasión hemos traído un tema titulado ¿De cuál simiente vienes? Pero para eso queremos primero invocar la presencia de nuestro Padre Celestial aquí con nosotros. Oremos. Amante y querido Padre que estás en los cielos, exaltado sea tu nombre por siempre, para ti sea la honra y la gloria. En esta ocasión, Padre, queremos estudiar de las Escrituras y queremos que tu Ruaj esté presente con nosotros, que tú nos des sabiduría y entendimiento para poder entender tu palabra y ponerla en práctica. Que tú seas con cada uno de mis hermanos que están viendo este programa. Y no tenemos nada que ofrecer, Padre. Humildemente lo pedimos en la sangre de tu Hijo, Yahshua, el que murió en madero. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. La pregunta en esta ocasión es, ¿de cuál simiente vienes? Nosotros, a través de la historia, hemos oído la historia del pecado original. El pecado cuando entró en el Edén. Cuando Eva decidió escuchar a una serpiente y comer un fruto que estaba prohibido. Y de ahí se desarrolla toda la trama de nuestra humanidad. ¿Y qué les parece si empezamos y vayamos al primer libro de la Escritura, que en hebreo se llama Bereshit, capítulo 3, versículo 15. Ustedes la pueden leer en su Biblia buscando el libro de Génesis. Y leamos. Esto es después de que Eva y Adán habían probado el fruto prohibido. Pondré enemistad, dijo el Padre Celestial, entre tú, o sea, la serpiente, y la mujer, y entre tu cera y la cera de ella. Él vigilará contra tu cabeza, o sea, la mujer, la descendencia de la mujer, y tú vigilarás contra su calcañar, que viene siendo el talón, la parte de atrás, de abajo del pie. La cera, mis queridos hermanos, es el nombre en hebreo para decir semilla, simiente o descendencia. Por eso ustedes en sus Biblias verán la palabra la descendencia. En hebreo es cera, que es la semilla del varón o la semilla de la mujer, que tienen que unirse para formar una nueva vida dentro del vientre de la mujer. Por eso es que cuando dice que va a poner enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, entonces el hombre o la mujer puede herir la cabeza de la serpiente, porque estamos parados más altos. La serpiente puede herirnos en el pie, en el talón, porque se arrastra en el suelo. Aquí podemos ver, mis queridos hermanos, el momento en el que después de entrar el pecado en Edén, vino una enemistad entre dos. Por un lado la serpiente y por un lado la mujer y su descendencia. En la siguiente imagen hemos puesto un dibujo, una gráfica que algún artista pintó, en la cual podemos ver una serpiente en el suelo y un hombre tratando de pisarla o tratando de esquivar la mordedura de la serpiente. Esta es la representación, mis queridos hermanos, del primer versículo que acabamos de leer de la Escritura. Por eso, vemos la siguiente gráfica, tenemos solamente dos simientes, solo hay dos simientes. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Desde un principio, desde la salida del Edén, así fue designado. Solo dos simientes en esta tierra, la mujer y la serpiente. Y de eso trata el estudio en esta ocasión, mis queridos hermanos, de ver quiénes son esas dos simientes que hacen, para así poder nosotros, cada uno, decidir o analizar de cuál de las dos simientes venimos. No hay más, hermanos, solo hay dos simientes en este mundo. La primera promesa del Mesías aquí se estaba dictando, de que un Mesías vendría. También habla de la nación de Israel que va a derrotar a la serpiente. Es por eso que desde ahí están las dos simientes. La simiente de la mujer,
que de ahí vendría el Mesías, Salvador, años después, y la enemistad que iba a haber entre ambos, entre la simiente de la serpiente y de la mujer. La simiente de la mujer se supone que es el bien y la simiente de la serpiente es el mal. No hay más opciones, mis queridos hermanos. Vayamos al libro Malaquim Bet, que es Segunda de Reyes en sus Biblias. Vamos al capítulo 18 y versículo 4. Vamos a empezar a leer qué tiene que ver la serpiente en la historia de la Escritura. Leamos. Removió los lugares altos, destruyó los pilares de piedra, cortó los achera de postes, que son los postes de madera, y rompió en pedazos la serpiente de bronce que Moisés, había hecho. Porque en esos días los hijos de Israel estaban quemando incienso a ella, llamándola Nehushtan, serpiente o pedazo de bronce. Aquí, mis queridos hermanos, en este momento de la historia estamos cuando se acuerdan que el pueblo de Israel estaba murmurando porque ellos querían tener otro tipo de alimento y murmuraban y se quejaban con Moisés que querían volver a Egipto. Entonces hubo un momento en que nuestro Padre Celestial envió serpientes venenosas y mordieron a algunos y murieron. Entonces, después de ver y reconocer su pecado, el pueblo pidió a Moisés que interviniera ante el Padre Celestial, ante Yahweh. Entonces Moisés intervino y el Padre Celestial le dio orden a Moisés de construir una serpiente de bronce y ponerla en una estaca, en un palo. Después, la indicación era que cualquiera que fuera mordido por una serpiente venenosa y volteara a ver la serpiente de bronce, por fe, iba a ser sanado. No era la serpiente que tenía poder, era la fe del ser humano de mirar la orden o la indicación, la provisión de salvación que había dado el Padre Celestial al mirar una serpiente de bronce. Era mirar, no adorar. Pero ¿qué pasó con el tiempo, mis queridos hermanos? Que el pueblo de Israel, como tenía la tendencia a ser adorador de objetos materiales, empezó a adorar la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Y dice ahí la palabra quemando incienso a ellos, dice ahí abajo, quemando incienso a ellos. Cuando una persona adoraba algo, una estatua de madera, de metal, de cualquier elemento, le llevaba incienso. Hoy en día también. Las culturas milenarias usan el incienso y le ponen a una fotografía, a un objeto, a un tallado, un dios, un ídolo. Pues en aquellos tiempos Israel, siendo el pueblo verdadero, empezó a adorar a una serpiente. Vayamos ahora, bueno, ahí también dice Nehushtan, le pusieron ese nombre que significa serpiente de bronce o objeto de bronce, algo, una cosa de bronce. Ahora bien, el pueblo de Israel, ¿a quién tenía que adorar? ¿Al Creador o a lo que el Creador había creado? Esa fue la diferencia. Por muchos años el pueblo se apartó y empezó a adorar las cosas que Dios, el Elohim, había creado. Adoraron al sol, adoraron la luna, adoraron los animales o algún ídolo que ellos habían tallado de madera o de metal. Entonces, para librarlos, el Padre Celestial proveyó un objeto para que ellos por fe pudieran ser sanados. Ahora vayamos al libro de Yeshaya, que es Isaías, capítulo 14, versículo 29. Y leamos. Vamos a seguir leyendo más acerca de la serpiente y la descendencia de la serpiente, para que vean que hay mucha información en la Escritura. No te regocijes, Plechet, o sea, Filistea, que eran paganos, ninguno de ustedes que el yugo del que te golpeó esté quebrado, porque de la cera, o sea, de la simiente de la serpiente, saldrán áspides jóvenes, y de su cera, de su simiente, saldrán fieras, serpientes voladoras. Queridos hermanos, ¿ustedes sabían que la Escritura habla de las serpientes voladoras? ¿Cómo es posible que existan o existieron serpientes con alas? ¿Usted lo había escuchado, mi hermano, mi hermana? Pues aquí está hablando en el libro de Isaías,
que de la simiente de la serpiente saldrían fieras serpientes voladoras. ¿Será que ellos conocían de alguna historia anterior donde hubo serpientes voladoras? Pues vamos a analizar otra escritura para encontrar luz. ¿Cómo es que Isaías habla de serpientes voladoras? Leamos como buenos bereanos las escrituras para entender este pasaje. ¿Y les parece si regresamos al primer libro de la escritura y vayamos al libro de Bereshit, capítulo 13, versículo 14? Es el libro de Génesis en las Biblias católicas. Y dice: Yahweh Elohim dijo a la serpiente: ¿por qué has hecho esto? Tú eres más maldita. Había engañado a Eva. Que todo ganado de cría y todas las bestias de la tierra. Te arrastrará sobre tu pecho y panza y comerás tierra por el tiempo que vivas. A ver, mis hermanos, vamos a analizar este pasaje. Después de que Satán usó a una serpiente para engañar a Eva, viene una maldición sobre ese animalito, esa serpiente. Y le dice: te arrastrará sobre tu pecho y panza. A ver, si la serpiente ya se arrastraba antes, ¿qué caso tenía una maldición que te vas a arrastrar sobre tu pecho y panza? ¿Qué quiere decir, mis queridos hermanos? Que antes no se arrastraba la serpiente, no comía polvo. La serpiente antes tenía alas y patas, por eso volaba. Dice el Espíritu Profecía que la serpiente era dorada, tenía alas, tenía patas y era el animal más hermoso del Edén. ¿Se imaginan ustedes una serpiente con alas y patas dorada volando en el cielo? Mucha gente, sobre todo la gente pagana o que adora a Satanás, la ha dibujado y se la imagina y la adora a la serpiente con alas y patas. Es por eso, mis queridos hermanos, que la maldición incluía: te arrastrarás sobre tu pecho y panza y comerás tierra, polvo, por el tiempo que vivas. O sea que antes no comía polvo y no se arrastraba. La maldición, el castigo de la serpiente fue quitarle alas, patas y que se arrastrara en el polvo. ¿Ven, mis hermanos? Leyendo un texto con texto podemos encontrar las verdades. Por eso es que Isaías habla de serpientes voladoras, porque en el Edén hubo serpientes voladoras. Después son serpientes que se arrastran. Ahora imaginémonos, mis queridos hermanos, la siguiente imagen. Hemos puesto una serpiente y unas alas. ¿Qué sale de una serpiente con alas y ponerle patas? O sea, unas garras, unas patas. ¿Qué saldría de esa unión entre unas alas con una serpiente y patas? Vean la siguiente imagen. Viene siendo un dragón. Viene siendo una serpiente con alas. ¿Sí ven? Hemos puesto una serpiente y acá alguien ha dibujado un dragón con 4 patas, 2 alas. Alguien ha dibujado 2 patas y 2 alas. Pues eso es lo que conocemos hoy en día como un dragón, usado en la mitología, en el ocultismo, en el satanismo. En las culturas orientales, china, japonesa, usan mucho el dragón, lo veneran al dragón. Pero el dragón no viene siendo más que una serpiente con alas y patas. Qué interesante, mis queridos hermanos. La Biblia habla de serpientes con alas y habla de que la serpiente se iba a arrastrar como una maldición. Volvamos al libro de Isaías, en el libro de Yeshaya 27, versículo 1. Sigamos leyendo acerca de la serpiente y el dragón para entender acerca de esa simiente. En aquel día, Yahweh, nuestro Padre Celestial, con su espada grande, fuerte e implacable, castigará a Leviatán, la serpiente huidiza. Leviatán, la serpiente que tuerce, él, o sea, Yahweh, destruirá al dragón. Aquí, mis queridos hermanos, está hablando de cómo nuestro Padre Celestial a su tiempo va a castigar primero y destruir a esa serpiente huidiza. ¿Cómo son las serpientes? Huyen, se esconden rápido, son huidizas.
se escabullen. Leviatán era una forma de una serpiente grande que existía en aquellos tiempos, posiblemente antes del diluvio, que era un tipo de serpiente grande, un tipo de, también dicen tipo cocodrilo, que tenía una boca grande como un cocodrilo. Algún día en el cielo sabremos más información de eso. Por lo tanto, aquí habla de que Leviatán, la serpiente huidiza. Leviatán, la serpiente que tuerce. Cuando una serpiente agarra a un animalito, lo tuerce, lo enrolla y se retuerce. Cuando una serpiente le pasa una llanta de un auto, se retuerce. Por eso es que una serpiente se tuerce. Dice, nuestro Padre Celestial destruirá al dragón. O sea que una serpiente con alas es un dragón. Y llegará el tiempo en que será destruido. Qué interesante, mis queridos hermanos, que la Escritura viene hablando de la serpiente, serpiente con alas y el dragón. Vayamos al último libro de la Escritura, Giliana, capítulo 12, versículo 9. Ustedes lo pueden conocer como el libro de Revelación, o en las Biblias católicas se llama el libro Apocalipsis, que viene del griego, Apocalipsis. Leamos acerca de la serpiente. El gran dragón fue lanzado fuera, aquella serpiente antigua es porque es del Edén, también conocido como por el diablo y Satán, el engañador del mundo entero. Él fue arrojado a tierra, sus malaquim, ángeles, fueron arrojados con él. Aquí, mis queridos hermanos, se está aclarando quién es el gran dragón, quién es la serpiente antigua. Es el diablo, es Satán, aquel engañador del mundo entero. Empezó engañando a Eva, Eva ayudó a engañar a Adán, y de ahí todos los que hemos vivido en la tierra hemos sido engañados por el dragón, serpiente antigua, el diablo, Satán. Esa es la característica, ese es su nombre. Satán usó una serpiente para engañar al ser humano en el Edén. Y hoy en día se le llama el gran dragón. Fue lanzado fuera del cielo, vino a esta tierra a vivir. Y aquí en esta tierra hemos visto las consecuencias de la simiente de la serpiente, de la descendencia de la serpiente, del pecado, el dolor, la violencia, las enfermedades que ha causado la simiente de la serpiente. Ahora entendemos que hay una serpiente antigua, mis queridos hermanos, también llamado dragón, si a la serpiente le ponemos alas, una serpiente con alas y patas. ¿Habrá hombres, mujeres, hijos o descendientes de la serpiente, mis queridos hermanos? ¿Habrá alguna evidencia en las Escrituras? Vayamos a leer el libro de Mateo, Matilla, para ver si hay hijos o descendientes de serpientes. El libro de Mateo, Matilla, capítulo 23, versículo 33. Leamos. Ustedes son serpientes, hijos de serpientes, dijo Yahshua. ¿Cómo pueden escapar de ser condenados al Wei Hinnom, que es el lago de fuego? Aquí nuestro Mesías Salvador, Yahshua, le decía a los fariseos, ustedes son serpientes, hijos de serpiente. Los llamó hijos de serpiente. Los llamó serpientes. ¿Por qué? Por los frutos que ellos daban, por la forma como ellos se comportaban, la forma como ellos trataban al pueblo, la forma como ellos hicieron leyes y mandamientos de hombre. Por eso fueron llamados hijos de serpiente, porque ellos tergiversaban las Escrituras para su conveniencia, porque ellos abusaban del pobre. Ellos hacían mal uso de la autoridad que le había sido conferida a ellos dentro de la nación judía. Así que sí hay en el mundo, hay personas llamadas serpientes o hijos de serpientes. Ahora vayamos al libro de los Hechos, Maseh Shlehim, en hebreo, capítulo 16, versículo 16. Y vamos a leer más acerca de la descendencia de la serpiente, la simiente de la serpiente. En una ocasión, cuando íbamos al lugar donde se reunían la minyan, o sea, una reunión de mínimo 10 personas,
nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía en ella un ruaj de serpiente, el cual le permitía predecir el futuro. Ella ganaba mucho dinero para sus dueños adivinando. Aquí, mis queridos hermanos, vemos un episodio donde los discípulos, los seguidores de Yeshua, se encuentran con una mujer joven, una muchacha, con un ruaj de serpiente. O sea, estaba poseída por los demonios. Tenía un ruaj, o sea, tenía un aliento, un poder, un soplo de la serpiente dentro de ella. ¿Y qué hacía con ese poder, ese ruaj de los demonios? Predecía el futuro. Y los dueños, los que la cuidaban, hacían dinero con eso. ¿No les suena parecido hoy en día, mis queridos hermanos, que hay hombres y mujeres prediciendo el futuro? Que estudian las cartas, los astros y cosas esotéricas, la astrología. Ellos también pueden adivinar usando un ruaj de la serpiente, como esta pequeña joven que tenía el ruaj de la serpiente. Tenía un aliento, un soplo, un poder de la serpiente dentro de ella. Con todo lo que pasó con la serpiente en el Edén y los demás descendientes de la serpiente, ¿ustedes creen, mis queridos hermanos, que habrá serpientes en el cielo? ¿En el nuevo cielo? Cuando iremos a vivir allá por la eternidad. ¿Ustedes creen que habrá una respuesta a eso en la Escritura? Vayamos a buscarlo como buenos bereanos y leamos el libro otra vez de Yeshaya, Isaías 65, y vamos a leer los versículos 17 y nos brincamos al 25. Miren lo que dice Yeshaya. Porque habrá nuevos cielos y una nueva tierra. Cosas pasadas no serán recordadas. Aquí está hablando Isaías de que habrá nuevos cielos y una nueva tierra. ¿Cuándo va a ser eso, mis queridos hermanos? Cuando vayamos al cielo, cuando se acabe el pecado y se ha destruido el pecado. Continuamos con el 25. El lobo y el cordero pasarán juntos, apacentarán juntos. El león comerá paja como el buey y la serpiente polvo como pan. Ellos no dañarán ni destruirán en ningún lugar de mi monte Kadosh, dice Yahweh. Aquí, mis queridos hermanos, está hablando de un momento en que tendremos nuevos cielos y nueva tierra. No es en este mundo, es en un mundo futuro, cuando ya seamos salvos y seamos perfectos. Y entonces el lobo y el cordero estarán juntos. El león comerá paja como el buey, ya no comerá carne de otros animalitos. Y dice, y la serpiente polvo como pan. O sea que sí habrá serpiente, pero al parecer seguirá comiendo polvo, se seguirá arrastrando. Algún día lo confirmaremos, mis queridos hermanos. Por eso debemos de estudiar la palabra y obedecerla, para ver si se cumple eso de que en el cielo seguirá habiendo serpiente y caminando, arrastrándose todavía para comer polvo. Veamos una historia unos años después del diluvio, mis queridos hermanos, para seguir estudiando de la simiente de la mujer y de la serpiente. Y vamos a ver si han existido personajes, hombres, en la historia que hayan tenido un ruaj de serpiente, como la niña que acabamos de leer, que hayan sido parte de la descendencia de la serpiente. Debemos leer los pasajes de la Escritura donde se refiere a esos personajes para entender y para diferenciar las dos simientes, porque nosotros estamos preguntándonos de cuál simiente venimos, si de la mujer o de la serpiente. También podemos encontrar más información, aparte de las Escrituras, de los libros históricos, que aunque no son los libros para doctrina, sí nos dan luz para entender la historia de lo que estamos estudiando. Vayamos al primer libro de la Escritura, de vuelta, a Bereshit, que es el Génesis en el principio. Veamos el libro Bereshit, primer libro de la Escritura, capítulo 10, versículo 8. Veamos. Cush engendró a Nimrod, o sea, Cush, el papá de Nimrod. Él comenzó a ser un gigante sobre la tierra. Aquí está hablando de un personaje llamado Nimrod. Ustedes lo han oído. Muchas veces se ha mencionado a Nimrod. Y aquí
estamos leyendo la escritura que su padre era Cush. Cush engendró a Nimrod y Nimrod comenzó a ser un gigante sobre la tierra. Para ver la genealogía de Nimrod, vayamos a la siguiente gráfica y ustedes van a ver que empezamos la genealogía de Nimrod con Noah o Noé, como ustedes lo conocen. Noah fue el padre de Shem, Ham y Jefet. Sem, Cam y Jafet, como lo conocemos en las Biblias católicas. Noah fue el que construyó el arca cuando vino el gran diluvio. Noah, uno de sus hijos, Ham, conocido como Cam, tuvo a Cush y Cush tuvo a Nimrod. Por lo tanto, Nimrod viene siendo bisnieto de Noah o de Noé. Así que Noah es bisabuelo de Nimrod. Estamos estudiando y vamos a conocer un poco más de Nimrod. ¿Quién fue? Y de parte de qué descendencia o de qué simiente venía Nimrod. Y qué interesante que Noah o Noé fue el bisabuelo de Nimrod. Volvamos otra vez al libro de Bereshit, Génesis, capítulo 10, verso 9. Vamos a leer más sobre Nimrod. Él, Nimrod, fue un cazador gigante delante de Yahweh. Por esto la gente dice, como Nimrod, un cazador gigante delante de Yahweh. Con eso, mis queridos hermanos, según las palabras originales en hebreo con que fue escrita la escritura, el decir que era un cazador gigante delante de Yahweh era decir que era un poderoso ante o enfrente o opuesto a Yahweh. Aquí lo que está diciendo la escritura es que Nimrod era un cazador poderoso, aparte que era gigante de estatura, hablan de que alrededor de 5 metros, está hablando de que se oponía al Padre Celestial. Por eso dice un cazador gigante delante de Yahweh, pero delante en oposición, que él siendo humano se oponía al Padre Celestial que estaba en los cielos. Como lo declaran las escrituras, él se volvió poderoso en la tierra. Era un líder famoso en el mundo. Nimrod era tan poderoso y era tan grande la impresión que causó en la mente de los hombres de esos tiempos, que el Oriente está lleno actualmente de tradiciones de sus extraordinarias proezas que él realizó mientras vivió. Volvamos otra vez al libro de Bereshit, Génesis. Vamos ahora al siguiente versículo, capítulo 10, versículo 10. Leamos. Sigue hablando de Nimrod. Su reino comenzó con Babel. ¿Le suena? Babel, Erech, Akkad y Calneh, en la tierra de Shinar. Nimrod se desarrolló en la tierra de Mesopotamia, lo que hoy se conoce como Mesopotamia. Después de ahí vino Babilonia. Pero el nombre en hebreo original es Babel, que es, ustedes conocieron la historia de la Torre de Babel, donde fueron confundidas las lenguas. Vamos a ver la siguiente gráfica. Un artista pintó lo que pudo haber sido la torre que no se terminó de Babel. Vean ustedes, unos dicen que eran cuadrada, otros que era redonda, pero era inmensa, mis queridos hermanos. Y en esa torre, ustedes pueden ver que había forma de ir subiendo, escalando por la torre, y habían casas, habían diferentes compartimientos, y ellos podían vivir ahí. Ellos edificaron una torre que viene siendo ahora como las torres famosas de New York, de Los Ángeles, de Dallas, de las ciudades grandes, algo así. Nimrod fue tan poderoso que empezó a construir la primer gran torre llamada Babel. Ahora vayamos al primer libro de Crónicas, que en hebreo es Drivei Hayamim Aleph. Aleph es el 1, Bet es el 2, así que por eso primero de Crónicas en hebreo es Drivei Hayamim Aleph 1, capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer, sigue hablando acerca de Nimrod. Cush engendró a Nimrod, quien fue el primer gobernador poderoso en la tierra. Ahora ven, mis queridos hermanos, por qué Nimrod fue tan famoso en Mesopotamia,
después de su muerte a través de Babilonia y a través de todas las culturas paganas del mundo, Nimrod ha sido un personaje famoso. En algunos idiomas le dicen Nemrod. Nimrod. Dice que fue el primer gobernador poderoso en la tierra. No era la voluntad de nuestro Padre Celestial que hubiera gobernadores poderosos en la tierra, pero Nimrod fue el primer gobernador poderoso en la tierra. Ahora sí, vamos a la siguiente imagen, les voy a ir explicando acerca de Nimrod. Nimrod se cree, aunque la escritura no dice que él construyó la torre, pero se cree por libros históricos que él construyó la Torre de Babel. Habiendo obtenido gran prestigio entre la gente, Nimrod estableció un sistema para obtener una mejor protección. En vez de pelearse constantemente con las bestias salvajes o con otras personas, ¿por qué no organizar a la gente en ciudades y rodear estas de murallas para resguardarse? Fue la idea de Nimrod. Entonces, ¿por qué no organizar esas ciudades en un reino y escoger un rey para que reine sobre ellos? Fueron los pensamientos de Nimrod en su tiempo. Porque la escritura nos dice que organizó dicho reino. Nimrod construyó una torre para desafiar a Elohim, a nuestro Padre Celestial. Hacía años atrás, el Padre Celestial había destruido la maldad, los animales que habían hecho los hombres a través de la ingeniería genética, habían creado grandes dinosaurios. Y nuestro Padre Celestial vio que eso no era lo que Él deseaba para la humanidad y tuvo que mandar un diluvio para destruir. Entonces Nimrod, en desafío al Padre Celestial, aunque el Padre Celestial puso el arco iris como una señal de que nunca más iba a haber un diluvio de agua, Nimrod desafió construyendo una torre que él decía que iba a ser tan alta que iba a llegar hasta el cielo, para poder él tener acceso al cielo como si fuera un dios, como si fuera un Elohim. Su plan era juntar a todos a vivir en una torre, que todos vivieran en la torre, que cuando vinieran otros a atacarlos no pudieran matarlos. ¿Cuál fue la orden de Elohim, nuestro Padre Celestial, para todos los seres vivientes? Cuando salieron del Edén, les dijo que se esparcieran por toda la tierra. O les dijo que vivieran juntos, que se apiñonaran en una torre. No, mis queridos hermanos, la orden para todos, igual para ti y para mí, es que nos esparciéramos por toda la tierra. Que cada uno de nosotros tuviéramos un hogar con un terreno. ¿Para qué el terreno? Para sembrar, para tener nuestros alimentos de forma adecuada y alimentos sanos, no manipulados. Pero ¿qué empezó a hacer Nimrod? Empezó a hacer la simiente de la serpiente, influenciados por el dragón, por la serpiente antigua, a que todos se juntaran y vivieran en ciudades, a que no se esparcieran. Y por eso hoy en día, mis queridos hermanos, mucha gente vive amontonada en ciudades, mucha gente vive amontonada que ni tiene patio para poder sembrar, mucha gente vive en torres, edificios con casitas y apartamentos y no tienen una parcela donde sembrar y tener alimentos sanos. ¿Ven el engaño, mis queridos hermanos? Pues empezó con Nimrod, que construyó la primer torre habitacional y de negocios de toda la historia. Pero nuestro Padre Celestial no lo permitió que cumpliera o terminara la torre. Nimrod usó su poder, influencia sobre otros, se engrandeció. Su legado dejó un ejemplo para futuros líderes que lo han imitado a través de la historia. Y ahora, mis queridos hermanos, por ahí escuché hace un tiempo la noticia de que arqueólogos habían encontrado sus restos y los habían guardado y llevado a un lugar porque están tratando de revivirlo. Noticias sin confirmar, mis hermanos. Pero yo no dudaría que la simiente de la serpiente esté en búsqueda de eso, de un hecho satánico, un hecho grave de querer revivir a un antepasado y más un personaje que fue tan dañino para la humanidad en su tiempo. En el libro, vamos al libro Las dos Babilonias. Este es un libro histórico, no está en las escrituras,
pero lo vamos a leer para obtener referencias históricas acerca de Nimrod. Vamos a leer el libro Las dos Babilonias. Nimrod, hijo de la reina Semiramis, asociada a la ramera de Babilonia, o sea, Semiramis se le asocia a la ramera de Babilonia, se le atribuye a ambos la invención del politeísmo, o sea, de adorar a muchos dioses, y el culto a la diosa mujer, y que su ofrenda incestuosa fue Tamuz. Mis queridos hermanos, no lo dice la escritura, pero lo dicen los libros históricos, que Nimrod fue hijo de Semiramis, una sacerdotisa pagana, que luego él se unió a su mamá y engendró a Tamuz, el hijo de una relación incestuosa. Eso no es común, no es adecuado, que el hijo se una a su madre para tener un bebé. Pero esa es la historia de Nimrod con Semiramis. Y después vino Tamuz como resultado de esa relación prohibida. En el libro Historia de los Profetas y Reyes, otro libro histórico, encontramos el siguiente pasaje. Vamos a leerlo. Tuvo lugar un enfrentamiento entre Nimrod y Abraham. Se enfrentan en un cataclismo como símbolo del enfrentamiento entre el bien y el mal. Como símbolo del monoteísmo, o sea, Abraham, de que creía en un solo Dios, en un solo Elohim, contra el politeísmo de Nimrod. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? La escritura no lo dice, de que Nimrod y Abraham se encontraron, pero los libros históricos hablan de que posiblemente pelearon Nimrod contra Abraham. Nimrod representaba el paganismo y Abraham la religión verdadera. Abraham adoraba a un solo Elohim, el Padre Celestial, llamado Yahweh. Y Nimrod fue el que inició la adoración a tres dioses. Dicen las escrituras históricas, las fuentes judías tempranas, que el poderoso rey Nimrod enfrentó al justo Abraham. La historia dice que Nimrod fue decapitado por Esaú. Sí, mis hermanos, Esaú, el hermano de Jacob, el nieto de Abraham. También dicen las historias tempranas que Nimrod vivió como 500 años, pero fue decapitado por Esaú. No hay evidencia en la escritura, mis queridos hermanos, de eso, pero en la historia está. Solo hay evidencia histórica. Así podemos entender, mis queridos hermanos, por qué Jacob, una vez que engañó a su padre y huyó, ¿por qué le tenía miedo a Esaú? Si Jacob decía, Esaú fue el que decapitó al gigante Nimrod, pues tenía miedo de volver a ver a su hermano, y más porque le había robado la primogenitura. Esto es solo como un comentario de entender algo de la historia de la escritura. Volviendo a Nimrod. Nimrod, junto con su madre esposa, o sea, fue primero su madre, luego su esposa Semiramis, y su hijo Tamuz, establecieron la adoración a la Trinidad, que es la base de casi todas las religiones paganas. Si buscan ustedes en Google, en Internet, en los libros históricos, a quien adoraban todas las naciones a través de la historia, encontrarán que siempre adoraron a una Trinidad, a un hombre, una mujer y un hijo, papá, mamá o hijo. Unos adoraron a un hombre, una mujer y una paloma, un hombre, una mujer y otro animalito. Pero siempre, a través de toda la historia, todos los pueblos adoraron a una Trinidad, a tres dioses principales y después a otros dioses. Esto lo hacían y lo hizo Nimrod como un desafío a la verdadera adoración, de que solo debemos adorar al Padre Celestial y a su Hijo unigénito. Vayamos al libro Divrei HaYamim, que es la palabra de los días. Es el libro de Miqueas. Vamos a leer el libro de Miqueas. Miqueas, según la escritura, y Yeshaya, Isaías, vivieron juntos, más o menos en la misma época. Así que es muy interesante conocer eso, y vamos a leer el libro de Miqueas porque nos tiene un pasaje acerca de Nimrod. Dice Mica, nombre en hebreo,
capítulo 5, versículo 6. Ellos pastorearán la tierra de Ashur, que viene siendo Asiria, con la espada. La tierra de Nimrod con sus trincheras. Él los rescatará a ustedes de Ashur cuando invada nuestra tierra, cuando derrumbe nuestras fronteras. Aquí, mis queridos hermanos, queremos entender de Nimrod qué era, cómo actuaba y si tenía que ver con la simiente de la serpiente. Y el libro de Mica dice que Nimrod pastoreará la tierra de Ashur, o sea, Siria. La tierra de Nimrod con sus trincheras. Aquí ya vemos un elemento. Nimrod le gustaba atrincherarse, reunirse, juntarse todos, así como la torre de Babel quería juntar a todos en una torre, atrincherarse. También dice que cuando invada nuestra tierra, a Nimrod le gustaba invadir a los demás, invadir a las personas que vivían alrededor de él, porque él tenía poder y él invadía a los demás. Y dice cuando derrumbe nuestras fronteras. O sea que a Nimrod también le gustaba derrumbar lo que los demás hubieran construido. Así que aquí tenemos tres elementos de Nimrod. Hacía trincheras, invadía a los demás y derrumbaba las fronteras de los demás. En la escritura, mis queridos hermanos, está los frutos o las acciones de Nimrod. Ahora, mis queridos hermanos, veamos si hay evidencia en las escrituras de alguien que haya sido librado del ataque de una serpiente. ¿Ustedes creen que alguien fue librado? Vayamos al libro de los Hechos. Y después de que este personaje llamado Shaul casi se hunde con otras personas más en un barco, vamos a leer qué sucedió cuando llegaron a la orilla. En el libro de Hechos vamos a leer Mashe Shlehim, capítulo 28, y vamos a leer el versículo 3. Shaul, Pablo, que ustedes lo conocen como Saúl o Pablo, en hebreo es Shaul. Shaul había recogido un poco de ramas y las estaba echando al fuego, cuando una serpiente venenosa, huyendo del fuego, se le prendió a la mano. Mis queridos hermanos, los náufragos que casi se ahogan, el barco se desbarató, llegaron a la orilla y como tenían frío porque estaban húmedos del agua, prepararon un fuego, juntaron palos y prepararon un fuego. Dice la escritura que Shaul había recogido ramas, o sea, palos para echarle al fuego, y que cuando las estaba echando al fuego, una serpiente venenosa se le prendió en la mano, o sea, lo mordió. Serpiente venenosa, dice la escritura. Leamos el siguiente versículo. Estamos leyendo Hechos, Mashe Shlehim, capítulo 28. Ahora leamos verso 4. Veamos qué pasó con Shaul cuando una serpiente lo muerde. Dice, los isleños, o sea, las demás personas que estaban ahí, vieron la criatura colgando de la mano de Shaul. Se dijeron unos a otros, este hombre tiene que ser un asesino. Aun cuando escapó del mar, la justicia no le ha permitido vivir. ¿Qué era lo más común, mis queridos hermanos? Que Shaul, al ser mordido por una serpiente venenosa, tenía que morir. Ellos pensaban que casi muere en el mar porque tenía un pecado. ¿Ustedes se acuerdan de Jonás? Cuando Jonás tenía un pecado escondido y huyó de la presencia de Elohim, vino una tormenta y el barco casi se hunde. Hasta que no tiraron a Jonás al agua, vino la paz en la tormenta. Estos isleños, los que vivían en esa isla, pensaban lo mismo, que Shaul casi muere porque tenía algún pecado. Dice la escritura que hasta dijeron, debe ser un asesino. Y escapó del naufragio, pero iba a morir por la mordedura de una serpiente. Veamos el versículo 5. Dice, pero él, Shaul, sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió daño alguno. O sea que sacudió su mano y no sufrió daño alguno. Esto, mis queridos hermanos, es en cumplimiento a una promesa que Yeshua, nuestro Mesías Salvador, nos dio a nosotros como seguidores obedientes. Leamos el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18, para ver qué dijo Yeshua
en el libro Yohanan Mordecai, que es el nombre en hebreo de Marcos. Dice, y estas señales acompañarán a aquellos que sí confían en mi nombre, o sea, en el nombre de Yeshua, expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, no se harán daño si manipulan serpientes o beben veneno. ¿De dónde viene el veneno? De la serpiente. Y sanarán a los enfermos por imponer sus manos sobre ellos. Aquí, mis queridos hermanos, Yeshua les dio una promesa, que si nosotros somos seguidores de Yeshua, del Mesías, obedecemos las Escrituras, aunque nos muerdan serpientes, su veneno no nos va a hacer daño. Y eso mismo le estaba pasando a Shaul, mis queridos hermanos. Volvamos a la historia de Shaul y la mordedura de serpiente, otra vez al libro de Hechos. Masé Shlehim, capítulo 28, versículo 6. Miren lo que dice. Dice, ellos esperarán con la expectación de que todo su cuerpo se hinchara. ¿Por qué? Porque había sido mordido. Los isleños esperaban que Shaul, al recibir la mordida, su cuerpo se iba a hinchar o iba a caer de repente muerto en la arena. Pero después de esperar mucho tiempo y viendo que nada normal le pasaba, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Mis queridos hermanos, tal como Yeshua el Mesías lo había prometido y profetizado, si nosotros somos obedientes a los mandatos de la Escritura, aunque nos muerda la serpiente, la simiente de la serpiente, su veneno no nos va a hacer daño. ¿Sí, mis queridos hermanos? Tenemos esa promesa, tenemos que hacerla nuestra obedeciendo a nuestro Padre Celestial. Pero mientras tanto, mientras la serpiente nos muerde, no nos muerden, ¿qué hace el dragón, mis queridos hermanos? ¿Qué hace esa serpiente con alas? ¿Qué hace la serpiente antigua? Leamos el último libro de las Escrituras, Giliana, conocido como Revelación, y vamos a leer versículo 12, capítulo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a pelear contra el resto de sus hijos, o sea, la descendencia, la simiente, aquellos que obedecen los mandamientos de Yahweh y dan testimonio a Yahshua. ¿Contra quién se enfurece el dragón, mis queridos hermanos? ¿Contra quién se enfurece la serpiente antigua, Satán? ¿Contra quién? Contra la simiente de la mujer, la descendencia. ¿Y ellos qué hacen? Ellos obedecen los mandamientos de Yahweh, o sea, las Escrituras, y dan testimonio a Yahshua. Esa serpiente antigua, mis queridos hermanos, el dragón, una serpiente con alas, quiere mordernos. A quienes seguimos las Escrituras, a quienes damos testimonio de Yahshua, o sea que imitamos su carácter, somos semejantes a Yahshua el Mesías en cómo nos comportamos o en los frutos que damos. Y el dragón usa su simiente humana para atacarnos, para intentar ponernos su veneno en nuestro cuerpo, de diversos modos, mis queridos hermanos. Nos quiere insertar algo que nos desprograme nuestro perfecto ADN que nuestro Creador nos ha dado. En otro estudio hemos analizado cómo el ADN de nosotros alaba a Yahweh. El ADN tiene en nosotros los números del tetragramatón YHWH, que es el nombre sagrado de nuestro Padre Celestial. Todo nuestro ADN alaba a Yahweh. Nuestra respiración alaba a Yahweh. Al inhalar el aire, el oxígeno, y al exhalar, estamos alabando a Yahweh. Bueno, la simiente de la serpiente, mis queridos hermanos, quiere desprogramar nuestra respiración, quiere desprogramar nuestro ADN para que no alabemos a Yahweh, nuestro Padre Celestial. Y la simiente de la serpiente está buscando elementos, objetos, que pueden ser de diferentes formas para insertarnos a nuestro cuerpo. Mis queridos hermanos, no aceptemos ese veneno. Y si nos obligan a ponerlo, sabemos que seremos guardados del mal como a Shaul cuando fue mordido por una serpiente. ¿No lo creen, mis queridos hermanos, hermanas? Que tiene nuestro Padre Celestial el poder de guardarnos. No por eso vamos a ir a que nos pongan el veneno, la simiente de la serpiente. Nosotros tenemos que cuidarnos, hacer nuestra parte. Pero si nos lo llegaran a poner obligatoriamente, forzadamente,
tengamos confianza en el Padre Celestial, que así como protegió a Shaul, nos va a proteger a nosotros del veneno que nos quiera poner la simiente de la serpiente. Veamos esta comparación, mis queridos hermanos. La simiente de la serpiente por un lado y la simiente de la mujer. Veamos la gráfica. La simiente de la serpiente, ¿qué hace? En el Edén, ¿qué hizo la serpiente? Miente. Le dijo a Eva que no iba a morir. Una mentira media. No murió inmediatamente, pero murió con el paso de los años. Ya no iba a poder vivir por la eternidad. ¿Qué hace la simiente de la serpiente? Así como Nimrod. Se atrinchera. ¿Sí? O sea, busca un lugar donde estar escondido para de ahí atacar. De ahí trabajar contra la simiente de la mujer. ¿Qué hace la simiente de la serpiente? Invade. Cuando ve que otro está conquistando, avanzando, progresando, le gusta invadir, le gusta ir a quitarle lo que esa persona o esa simiente de la mujer está haciendo o logrando. También la simiente de la serpiente derrumba, así como Nimrod, le gusta derrumbar todo lo que la simiente de la mujer ha construido como bendición. Algo que construye para predicar, algo que construye para ayudar a la gente. A la simiente de la serpiente le gusta mentir, le gusta trincherarse, invadir y derrumbar. En cambio, mis queridos hermanos, la simiente de la mujer, ¿qué hace? Simplemente guardan las escrituras, estudian las escrituras, predican las escrituras y dan testimonio a Yahshua, nuestro Mesías Salvador. ¿Qué quiere decir dar testimonio a Yahshua? Que la simiente de la mujer refleja el carácter de Yahshua, nuestro Mesías Salvador. Que si otro le grita, lo ofende, Yahshua, él nunca contestó. Él estuvo callado, él fue paciente, él esperó que todos tenemos derecho a que con el tiempo nos podamos arrepentir. Es el testimonio que tenemos que dar. Mientras la simiente de la serpiente mienta, invade y derrumba, la simiente de la mujer se comporta igual que el Mesías. Aunque lo abofetearon, lo escupieron, lo insultaron, Yahshua se mantuvo callado, sereno. Él dejó todo en manos del Padre Celestial. Esta es la forma como nosotros vamos a demostrar de qué simiente somos. Cómo estamos actuando, cómo es nuestra vida, nuestros frutos. ¿Estamos mintiendo? ¿Nos estamos atrincherando? ¿Estamos invadiendo? ¿Estamos derrumbando? Somos de la simiente de la serpiente. Si nosotros somos de los que leemos la Escritura, damos testimonio a Yahshua, tenemos el carácter de Yahshua, que somos tranquilos, humildes, que no andamos peleando, no andamos discutiendo, no andamos en debates que no nos llevan a nada, entonces somos de la simiente de la mujer. Mis queridos hermanos, aquí está la diferencia. La simiente de la serpiente quiere tener el poder como lo tuvo Nimrod. Hoy en día los políticos quieren tener poder como el de Nimrod. Ellos quieren controlar a otros. Ellos quieren decirles qué sí decir, qué no. Algunos en el ambiente religioso quieren tener el poder de qué sí se predique y qué no se predique. Les gusta trincherarse, juntarse nomás con los que creen igual que ellos y alejarse de aquel que no predique lo mismo que ellos. También les gusta invadir por sorpresa, caer por sorpresa, tratar de hacerle daño a los que están con el carácter de Yahshua y más aún derrumbarles lo poco o mucho que ellos hayan construido. Es por eso, mis queridos hermanos, que tenemos que buscar ser de la simiente de la mujer, hacer todo lo contrario, seguir leyendo la Escritura sin adulterar y tenemos que dar el testimonio, igual que como vivió Yahshua y está en la Escritura, ese testimonio tenemos que darlo. Y entonces sí, veamos la última gráfica, cuando nos pregunten de cuál simiente vienes, podremos darle respuesta con nuestro testimonio, que nosotros somos de la simiente de la mujer, de esa simiente donde vino el Mesías, Yahshua, y de esa simiente que al final, en estos tiempos, el dragón está persiguiendo como león rugiente, tratando de devorarnos. Y hoy en día hay una pelea a través del ruaj, el ruaj de la serpiente contra el ruaj de Yahshua.
¿Cuál ruaj aceptarás tú, mis queridos hermanos? La simiente de la serpiente adoraba a la Trinidad. La simiente de la mujer adora al Padre Celestial Yahweh que está en los cielos. ¿De cuál simiente vienes? Esa es mi pregunta para ti y para mí. Mi deseo, mi querido hermano, hermana, es que al ver este programa tú lo puedas volver a estudiar. Con oración y humildad estudies para que puedas encontrar la verdad por ti mismo. Para que tú seas bereano y puedas encontrar en la Escritura la verdad. Que no tenga que explicártela a nadie, que tú mismo encuentras la verdad. Porque esa es la única forma de obtener la salvación que nuestro Mesías nos ha ofrecido. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a orar para terminar esta reflexión. Amante querido Padre que estás en los cielos, tu nombre sea exaltado por siempre. Damos gracias, Padre, porque tú has dejado en la Escritura muy claramente que solo hay dos simientes. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Posiblemente hemos andado vagando entre una y otra simiente, pero en este momento, Padre, queremos implorarte que nos ayudes a pertenecer a la simiente de la mujer. Que podamos dejar esos frutos malos con los que hemos vivido durante nuestra vida. Esos frutos que el dragón ha insertado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que nos permitas tener solamente el Ruaj de Yeshua, nuestro Salvador. Que podamos tener el Ruaj HaKodesh que viva en nosotros. Que tu soplo, aliento y poder viva en nosotros. Y no viva otro mal Ruaj satánico de la serpiente. Padre, ayúdanos a ser bereanos. Permítenos seguir estudiando la Escritura mientras haya libertad de estudiar. Permítenos seguir predicando estas verdades para que así todos juntos podamos estar listos cuando tú vengas. Padre, que tu ruaj esté presente en cada hogar donde está entrando este programa para que ellos también puedan ser bendecidos por ti. Padre, humildemente te decimos que no tenemos nada que ofrecer, no lo merecemos, pero lo pedimos humildemente en la sangre de tu Hijo Yeshua, el que murió en madero. Amén, amén. Que la presencia de nuestro Padre Celestial y de su Hijo unigénito sea contigo por siempre.